de llorar. Ahora sí estoy caliente, loco. Ahora sí estoy caliente. Esto en época de pandemia hizo 250.000 agujeros. Ahora van a ver cómo mi pico del oro duró de 16 pulgadas va a hacer lo posible por aflojarlo. Vamos a posicionar, que quede el botón bien para los boludos. Traen a vos, te hago. Te hagas el boludo, que quede el botón bien. 250 roscas. Le di, esto está recontraclavado mal, en pandemia. Estaba haciendo un testeo de cómo agujerear una mecha gigante. Bueno, el encastre, bla 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 bla, de la SQD, PP. Bueno, nada. No tengo aspiraciones que lo afloje. La de 16 Durol está recontraclavado. Como este canje, digo, como se puede de duro. Así que bueno, nada, le voy a dar a ver. Pero no esperen que yo lo pueda aflojar. La idea no es aflojarlo, es ver cómo muero. Porque si se fijan bien, tiene los dientitos uno en un sentido y el otro en el otro. Eso es para que muerda. Como si fuese una piraña. Para los que les gusta la pesca, una piraña. Bueno, ahí vamos, bueno, no estaba tan clavado. Sí, estaba recontraclavado. Pero el poder de mordida que tiene esta pico del oro Durol, de, si no conté mal, 48 posiciones, yo no tengo para nada. La verdad, estuvo tirado a la intemperie en la puerta de mi taller, ahí, de mi galpón, de mi laboratorio. Y yo lo que menos me imaginé es que se iba a aflojar así, boludo. ¿Vos también te emocionaste, loco? Cosas que pasan, decía la radio.